Shalom Ubrajá, paz y bendición remanente fiel en las naciones. Soy Benjamín Krepoxman y hoy desde Israel te enseñaré acerca de el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, o Har HaZeitim en hebreo, Har, monte, Zeitim, olivas, es un monte bastante largo que podría llegar a tener incluso 3 kilómetros al unirse con el monte Scopus. Un monte que visita o divisa directamente el monte Moriah o monte Sión, donde está el templo o la explanada del templo. El Monte de los Olivos es un lugar donde han sucedido muchos eventos históricos, pero el día de hoy lo puedes visitar con toda libertad, aunque es un barrio completamente árabe-palestino. Un lugar extremadamente visitado por todos los diversos grupos religiosos, no solamente por los cristianos, evangélicos, católicos, sino mucho también por los judíos y los musulmanes. Este lugar tiene que ver con lo que va a desencadenar en los últimos tiempos. Por ejemplo, los musulmanes creen que desde el Monte de los Olivos hacia el Monte del Templo, donde está ahora la mezquita, el tercer lugar más sagrado para ellos, habrá un puente de piedra por donde la gente caminará y según el juicio que Alá, o sea, el Dios de ellos, haga sobre estas personas, caerán en el Valle del Kidrón. Muy bien, ¿qué dicen los judíos? Los judíos saben que Mashiach, que ha de venir por primera vez para redimir al pueblo de Israel, vendrá y se presentará también en el Monte de los Olivos. Y habrá un momento donde después de una gran guerra, habrá un mover tremendo para la construcción del templo y habrá la resurrección de los muertos. Entonces, eso será desde el Monte de los Olivos también, según Zacarías 13. Y según el mismo Zacarías 13, los cristianos entendemos que volverá Yeshua. Los creyentes en Yeshua entendemos que así como Él se elevó desde un lugar cerca de Betania, Betania está un poquito más atrás, casi en las laderas de la parte oriental del Monte de los Olivos, en un lugar el Mashiach fue elevado diciendo que iba a volver. Pues volverá y dice la palabra profética que el monte se abrirá, el Monte de los Olivos, y habrá un río que transcurra desde aquí hasta el mar Mediterráneo, es decir, hasta Tel Aviv, y otro hasta el mar Salado, o el conocido mar Muerto, y dice que volverá a tener vida. Al lado del Monte de los Olivos transcurre el Valle del Cedrón, o el Valle del Kidrón. Este valle tenía un torrente invernal que efectivamente, después de recorrer más de 30 kilómetros, desembocaba justamente en el Mar Muerto. La ciudad de Jerusalén que tengo detrás de mí, la cual puedes dominar completamente desde esta vista, está aproximadamente a 800 metros sobre el nivel del mar. El Monte de los Olivos está sobre los 1000 metros, así que es un lugar magnífico para apreciar tanto la ciudad moderna, los montes que rodean Jerusalén y el monte del templo, el monte Sión. Hay algo interesante que decir con respecto al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos hoy por hoy es considerado santo, igual que el monte del templo para los hebreos, ya que en su momento aquí se sacrificó y se adoró a Elohim cuando fue expulsado el pueblo de Israel del monte Moriah. Así que este es un monte que también es considerado sagrado y santo, de tal manera que en su momento el pueblo de Israel peregrinaba sin poder entrar a la ciudad antigua, pues venir al Monte de los Olivos. Si retrocedemos en la historia y miramos hacia la Biblia, encontraremos un evento espectacular sobre David, el rey David. El rey David, en Segunda de Crónicas, dice que no pudo más con respecto a la traición de su hijo Absalom y subió con la cabeza cubierto de ceniza y enlutado para buscar a Elohim y llorar por ese dolor. Cuando llegó aquí a la cúspide del monte fue donde recibió fortaleza de Elohim para poder continuar viviendo a pesar de ese dolor por causa de su hijo.
No solamente el rey David vino para esto, las crónicas nos cuentan que él subía aquí también cuando quería buscar a Elohim de manera personal. La ciudad de David estaría a mi extremo derecho, donde termina la ciudad antigua o el monte Moría. Pero, ¿qué podemos aprender hoy para nuestra vida espiritual? ¿De qué manera Sion, en este lugar, nos puede hablar a nuestras vidas? Pues nada más y nada menos que hablando acerca de Mashiach Yeshua. Mashiach Yeshua, también igual que David, subió el Valle del Kidrón para entrar a este tremendo monte de los olivos, donde ya ellos acostumbraban reunirse y donde incluso los discípulos se siguieron reuniendo después de la muerte, resurrección y ascensión de Yeshua. Pues justamente en el primer día de la gran fiesta de Pesaj, después de haber tenido una cena y Yeshua haber hablado acerca de lo que iba a pasar con su muerte y que lo iban a entregar, dice que salió del lugar, que sería exactamente donde está el pináculo del templo. Ahí estaba el lugar alto, con unas tejas rojas construidas hacia lo largo, donde se reunían los maestros con sus discípulos para hacer las cenas. Él bajó de ese lugar y dice la palabra en el Evangelio de Mateo, que él cruzó el valle con una angustia de muerte y con su alma consumida. Cuando llegó a este lugar, pidió que oraran por él 3 horas. Primero una, segundo otra, luego otra, y durante 3 horas pidió al Señor que le haga pasar a su Padre, le haga pasar este cáliz, ese dolor de morir en la cruz, de ser expuesto a esta muerte terrible y luego morir haciéndose pecado e ir al infierno por cada uno de nosotros. Lo pidió una y otra vez, mas la respuesta fue no, necesito que tú cumplas ese cometido. De tal manera que aquí en este lugar de los olivos, en un huerto llamado Getsemani, que quiere decir la prensa del olivo en arameo, en ese lugar Yeshua experimentó como hombre todo el crujir de su alma y fue exprimido emocionalmente, psíquicamente, porque no aguantó más al punto que transpiró sangre y lloró. El libro de Hebreos, mañana más tarde, el Rav Shaul explica y dice que fue oído en su llanto y su clamor reverente para ser librado de esa oscuridad y de esas profundidades del infierno. Y fue escuchado, aún siendo hijo, fue llevado a experimentar esa obediencia y ese dolor para poder entonces redimir el mundo. Cuando miramos hacia atrás y nos damos cuenta que está la explanada del templo, sabemos que ahí estaba el templo y el lugar santísimo. Más de 100 años antes de Yeshua había pasado un evento tremendo en ese lugar, pues los macabeos habían podido recuperar a través de una guerra contra los griegos, la cual ganaron, pudieron recuperar la explanada y pudieron recuperar el templo. Y entonces cuando entraron a ese lugar santo, donde estaba la menorá, había aceite solo para un día. Y sabemos que de allí viene la fiesta de la dedicación. Es una fiesta muy celebrada por nosotros, conocida como Hanukkah, ya que aunque había solamente para un día el aceite, duró durante 8 días. De la misma manera Yeshua, aquí en Getsemani, estaba siendo molido como ese olivo al cual se le iba a exprimir todo el aceite para poder alumbrar al mundo. Yeshua es la menorá, la misma menorá del templo, simboliza a Yeshua, simboliza a esa luz que necesitaba el mundo. No hubiera podido alumbrar al mundo Yeshua si no hubiera sido exprimido en este monte como un olivo al cual había que extraerle todo el aceite para que luego su dolor y su sufrimiento y su angustia pueda ser la luz para este mundo. Mañana más tarde en la historia bíblica encontramos al Sheliach Yohanan, al apóstol Juan, en la isla de Patmos, teniendo una visión del Mashiach. Y cuando él voltea al escuchar que lo llamaban, él vio ese candelabro de 7 puntas, simbolizando al Mashiach. Y el Mashiach en medio de él, hablándole. Así que hay una figura profética tremenda en este monte, en el Monte de los Olivos, en Getsemani, la prensa del olivo. En este lugar santo fue donde coronó su victoria el Mashiach, habiendo sido inmolido y prensado y habiendo tenido terror de ir a las profundidades del infierno. Sin embargo, él venció y recibimos
su bendición y su victoria. Cuando el Mashiach fue arrestado aquí en este lugar, cuando vino Judas y le dio un beso, él ya estaba en victoria. Y aunque recién empezaba su pasión física y su dolor, ya él había vencido como hombre, porque ciertamente fuimos rescatados por la muerte de Elohim hecho hombre, de un hombre. Es aquí en Getsemaní, donde queda probado de que Yeshua era alguien que sentía, que dolía, que se entristecía, que tenía temor, que dudaba, pero que también obedecía y tenía victoria, algo que debemos imitar. El monte de los olivos habla de la humanidad del Mesías. En este mismo monte, en la parte oriental, como les expliqué hace un momento, está la ciudad o el pueblito de Betania, donde él fue ungido. Allí es donde murió Lázaro y es ahí donde él volvió otra vez a sentir un estremecimiento de alma y un gran dolor cuando había muerto su amigo. Y entonces lloró, se sobrepuso, fue a la tumba y exclamó desde fuera: Lázaro, sal fuera. Y entonces la muerte no tuvo poder sobre Lázaro, ni la tumba lo pudo retener. Esta es la misma esperanza para nosotros. La muerte no nos retendrá. En la tumba no tendrá poder sobre nosotros, sino que ciertamente resurreccionaremos, volveremos a vivir cuando Él vuelva sobre este monte. Ya sabes, desde Sion, en cada lugar siempre habrá algo que aprender. Shalom Ubraja.